Buen día, bendiciones hermanos, hermanas, Iglesia, Ministerio, Centro de Intercesión Internacional. Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos ver qué es lo que nos santifica y queremos entender, mis hermanos, que la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender es de que cuando se une varón-mujer, procrean, ¿verdad? Pues tienen un hijo, hija, y ¿a quién se parece el hijo o la hija? Pues a los padres, ¿verdad? Hablando físicamente, pero pues también, ¿verdad? En el comportamiento y todo lo demás. Bueno, pues precisamente nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que a todos los que le recibieron creyendo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos engendrados de Dios. Y entonces, si somos engendrados de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿verdad? Nos podemos acercar a Él, pero sin santidad no nos podemos acercar. Entonces Él nos llama a ser santos porque Él es santo. Y entonces santidad implica, ¿verdad?, consagrarse, apartarse para ser de uso exclusivo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que en la santidad fluye poder, ¿sí? Y Dios nos quiere hacer participantes de su naturaleza. Ahí nos dice en 2 de Pedro 1:4 que nos hace participantes de su naturaleza divina. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos a Cristo. Todos los que tenemos a Cristo estamos participando de esa naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios, o la naturaleza de Dios, es precisamente divina, es espíritu, es santidad, es poder, es fuego, etcétera, ¿sí? Entonces, Él nos quiere, nos llama a santidad porque Él es santo y porque quiere que participemos de su naturaleza divina y porque quiere que participemos de esa santidad que es su naturaleza y para que nosotros constatemos, ¿verdad?, de cómo la santidad fluye poder. Porque, mi hermano, en la eternidad, Lucero fue el sello de la perfección y tenía poder, pues claro que sí tenía poder, pero él realmente quiso tener todo el poder que Dios tenía, ¿sí? Se fue solamente por el poder e hizo a un lado la santidad, porque la santidad es la manera en que puede fluir poder, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos llama a ser santos, porque Él es santidad, porque Él es nuestro Padre, y porque esa santidad, si nosotros realmente la buscamos y dejamos al Espíritu Santo trabajar, vamos a ver que va a fluir poder. Y no un poder en lo natural, sino va a ser un poder en lo espiritual, es un poder en contra del reino de tinieblas, ¿sí? No estamos hablando de un poder en lo natural, de que estás detrás de un escritorio, de que estás detrás de una ventanilla, de que tienes una posición en tu trabajo y eso te da un nivel de poder, de autoridad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el poder del cual el Señor está hablando, ¿verdad?, es precisamente para combatir, ¿verdad?, el reino de tinieblas. El poder del cual el Señor habla, ¿verdad?, está implicando que es el poder con el cual resucitó a Cristo Jesús. Eso realmente es poder, hermano. La gente, ¿verdad?, todo el mundo se pelea en el matrimonio, ¿verdad?, por el poder, por ver quién controla, por someter al otro, por sentirse mejor que el otro. Pero en el caso del Señor no es así. Porque en el caso del Señor, para que tú realmente estés en santidad, tienes que caminar bajo los principios divinos de Dios, ¿sí? Y tú vas a constatar que eso va a hacer que fluya poder. Entonces, este poder no es para que yo quiera hacer lo que a mí me place, lo que mi carne quiere, no. Es un poder, ¿verdad?, que es en contra del reino de tinieblas, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que nos santifica, hermano, hermana. Vamos a leer ahí algunos versículos, ¿sí? Fíjate bien, nos dice aquí Génesis 2:3, nos dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces aquí la bendición de Dios santifica. Nosotros tenemos que ser gente de bendición. Y yo estoy segura que cuando tu mamá o papá vas y dejas a tu hijo a la escuela, o cuando el hijo se va a la escuela, tú lo bendices. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esa bendición? ¿De dónde salió esa bendición? ¿Sí? ¿De tu carne? ¿Sí? Porque estamos viendo que aquí la bendición de Dios santifica. ¿Sí? Entonces, nosotros por eso, pero si eres una persona en Cristo y estás santificándote, estás buscando el Espíritu Santo, pues obviamente que tu bendición va a alcanzar, ¿verdad?, a tu hijo. Ahora, muchas veces sí lo bendices, gloria al Señor, ¿verdad? Pero después, ¿verdad?, lo humillas, lo desprecias, lo ninguneas, pues entonces cancelas la bendición. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuál es la fuente de tu bendición que sale de tu boca para los otros. Y anhelamos que esta fuente de bendición, ¿verdad?, para otros sea, ¿verdad?, realmente Dios. ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Éxodo 29:37, nos dice, no vamos a leer desde el 36, ¿sí? Dice, no, 29:37. Sí, desde el 36 dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. El 37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare en el altar será santificada. Entonces aquí una de las cosas es de que en el antiguo pacto la santificación era por ungimiento, ¿sí? Porque es lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, aquí una de las cosas dice, todo lo que tocare el altar será santificado. Entonces aquí, ¿quién te puede santificar? Pues alguien que es santo, alguien que está en santidad. Y quien permanece y que es su naturaleza santidad es Dios. Por eso nosotros podemos ser santificados. Si en Dios no estuviera la santidad, si no fuera parte de su carácter, de su naturaleza, nosotros no podríamos ser santificados. Entonces, gloria al Señor, de veras, hermano, una persona que es inmunda no te puede santificar, ¿sí? Entonces, aunque te diga, hermano, bendito seas, ¿sí? Por lo que acabamos de ver el versículo anterior. Entonces, quien va a santificar es alguien que está realmente en santidad. Y eso es el Todopoderoso y quien descendió la santidad del cielo, del Padre, del Dios Todopoderoso a la tierra se llama Jesucristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Éxodo 29:43, dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dice el 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, aquí la gloria de Dios santifica. Y todo lo que es para Dios, utensilios, espacios, en este caso, por ejemplo, Aarón con su familia para servirle, todo tiene que ser santificado. Y bueno, nuevamente en el antiguo pacto era por ungimiento. Y entonces aquí nos está diciendo que la presencia de la gloria de Dios santifica. Entonces, vamos a leer ahora Éxodo 31:13, vamos a leer desde el 12. Habló además Adonai a Moisés diciendo, el 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. ¿Sí? Entonces aquí, por cuanto Dios es santidad, ¿verdad? Él puede santificar. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios santifica. Nos dice Levítico 8:10, y como Moisés el aceite de la unción, tomó Moisés el aceite de la unción
y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Entonces, ¿cómo las santificó? Ungiéndolas. Eso era en el antiguo pacto. Y no era ungirlas con cualquier aceite, porque nosotros vemos ahí en Éxodo, ¿verdad?, como el Señor deja la preparación para el aceite de la unción. Entonces ese aceite de la unción se utilizaba para ungir elementos proféticos, el tabernáculo, espacios, para ser consagrados y apartados para Dios y ser de un uso exclusivo para el Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces eso era en el antiguo pacto. Entonces aquí santificarse, ¿verdad?, es apartarse, es consagrarse, es ser dedicado al Dios Todopoderoso, es purificar, es separar para Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Nos dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Adonai soy santo. Soy vuestro Dios. El 8 dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Adonai que os santifico. ¿Sí? Entonces nuevamente, santificaos pues y sed santos, porque yo Adonai soy vuestro Dios. Porque Adonai es santo. Entonces, como hijos de Dios, nos debemos de parecer a nuestro Padre, que es Dios y que es santidad. Entonces, aquí vemos que la meta para el creyente, la meta para los que somos hijos de Dios se llama santidad. Y el proceso para llegar a esa meta es santificación, y este proceso lo lleva a cabo el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no nos podemos santificar por nosotros, solamente quien nos puede santificar es el que es santo, y por eso el proceso lo lleva a cabo el Espíritu, que dice la palabra santo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Vamos a leer Levítico 21, 8. Dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Adonai, que os santifico, ¿sí? Entonces nos está hablando que Dios es el que santifica, y que Jesucristo descendió la santidad a la tierra para los que recibimos al Dios Todopoderoso. Nos dejó el Espíritu Santo para que Él sea quien realmente nos santifique, ¿sí? Fíjate bien aquí Levítico 22:32. Dice, y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico. Nos dice el 33, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai, ¿sí? Entonces dice, no profanaráis mi santo nombre, para que yo sea santificado. Entonces, ¿cómo se profana el nombre de Dios? Pues se puede profanar con los pensamientos, se puede profanar desobedeciendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Para no profanar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nombre de Dios viene a ser, cuando se pone en la frente, viene a ser como un sello, ¿sí? Y está implicando que tienes una pertenencia, que eres apartado, ¿sí? Pero si vives en desorden, si vives en pecado, pues el nombre de Dios no puede ser protector o no puede ser cómplice de tu pecado. Y entonces, en ese sentido, estás profanando el nombre de Dios que te pusieron en la frente, ¿verdad?, en tu vida, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice Levítico 25:10, dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que es un año, ¿verdad?, de santificación,
¿sí? Entonces vemos que puede ser días, años, lugares, elementos proféticos, ¿verdad? Personas, etcétera, ¿sí? Fíjate, aquí números, bueno, este es importante, este es interesante. Quizá valga la pena leer es números 20, quizás sí valga la pena. Aquí es el 13, pero vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer, a ver, del 8. No, yo creo que del 1 al 13 vamos a leer. Nos dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin con Z, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a ese desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Adonai apareció sobre ellos. Y habló Adonai a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación. O sea, aquí lo que Dios quería es que vieran realmente el milagro. Toda la congregación, que ellos al hablarle, ¿verdad?, brotara el agua, ¿verdad? Dice la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai, como él le mandó, y reunieron Moisés, Aarón, a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Bueno, ahí se ve que está enojado ya. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Aquí punto número 1, no le dijo el Señor que la golpeara. Dijo, hablad a la peña, ¿sí? Dice, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Dios, lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, lo que escrito está en la palabra, no le estamos santificando, ¿sí? Porque cuando no crees lo que el Señor te dice, te revela, o que está escrito en la palabra, pues no lo obedeces, porque cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe, y estamos hablando de que nosotros hacemos lo que creemos, obedecemos lo que creemos, ¿sí? Entonces, cuando no le creemos a Dios, no le santificamos, ¿sí? Ellos aquí no le creyeron que era hablando, entonces golpeó Moisés, ¿sí? Entonces, dice aquí, y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, mi hermano, mi hermana, nosotros santificamos a Dios en nuestra vida. No porque le quitemos la santidad al no creer, no, en nuestra vida, ¿sí? Dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel
con Adonai y él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó Dios? Bueno, porque él le dijo, háblale. Moisés, enojado, ¿verdad? Les dijo, rebeldes, y golpeó, ¿verdad? ¿Cómo se santificó Dios? Porque a pesar de la desobediencia, de la incredulidad de Moisés y de Aarón, ¿verdad? El Señor lo hizo. Y entonces, en eso que Dios hizo, ¿verdad? En bendición y en beneficio del pueblo de Israel, Él se santificó, Dios se santificó, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros creemos la palabra, obedecemos la palabra, santificamos a Dios. Y por supuesto, ¿verdad? También viene santificación porque debemos de estar obedeciendo por el Espíritu Santo. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, la fe, hermano, santifica, ¿sí? La fe santifica, ¿sí? Ok. Nos dice aquí, primer libro de Reyes, 9:3, vamos a leer el 3, dice, y le dijo a Adonai, yo he oído la oración de tu ruego que han hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, ¿sí? Aquí Isaías 5:16 dice, pero Adonai de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. Entonces, Dios es santificado en sus juicios. Sus juicios son santidad. ¿Tú cómo crees que sea la ira de Dios? En santidad, ¿sí? Entonces, todo lo que son los principios de Dios, todos sus atributos son santidad, todo. El temor reverente, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera, todo, su omnisciencia, su omnipresencia, su autoridad, su poder, todo es santidad en Dios, porque realmente la santidad viene a ser el carácter de Dios, viene a ser la naturaleza del carácter de Dios. Es algo que es intrínseco y que por cuanto Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, quiere decir que no cambia. Entonces es en ese sentido. Nos dice Isaías 8:13. Dice, a Adonai de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, a Él sea vuestro miedo, ¿sí? Pero no es un miedo, hermano, hermana, que inmoviliza. Es un miedo sabiendo y reconociendo que Él es el Creador, que todo el poder mana de Él, que Él lo ve todo, lo puede todo y lo sabe todo. Entonces es un temor de reverencia, ¿sí? Ahora, Él nos llama a que obedezcamos, ¿verdad? En ese temor, en esa reverencia, en ese honor, en ese respeto hacia Él, ¿verdad? Porque podemos tener una obediencia perniciosa, hermano. Una obediencia perniciosa, dañina, ¿verdad? Nociva, es aquella que se hace para que te vea el hombre, al ojo del amo, ¿sí? Entonces, eso no le gusta al Señor. El Señor, porque no estás teniendo temor de Dios, un temor reverente, de honra al Dios Todopoderoso. Él quiere que lo honremos en todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, nuestra obediencia, ¿verdad? Cuando es al diseño de Dios, lo estamos honrando, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? El temor de Dios, ¿verdad? Viene a ser el que nos lleva a apartarnos en obediencia, ¿sí? A Él. Y en obediencia está implicando que estamos haciendo su voluntad. Y si estamos haciendo su voluntad, quiere decir que estamos conociendo su voluntad, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Nos dice Isaías 29:23, dice, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel, ¿sí?
Gloria a su nombre. Entonces, por obediencia, ¿sí? Nos dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí pues está hablando, ¿verdad?, a Jeremías. Está implicando, ¿verdad?, que antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te consagré, dice el Señor, pues para Él mismo, ¿verdad?, para que hiciera su voluntad. Entonces, aquí le está hablando a Jeremías. Nos dice Ezequiel 37:28, y sabrán las naciones que yo Adonai santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Sí? Entonces, aquí está implicando, ¿verdad?, que está santificando, lo está apartando, lo está consagrando, ¿verdad?, con su presencia en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, la presencia de Dios santifica, ¿verdad? Nos dice Mateo 6:9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el nombre de Dios, ¿verdad?, es santo, porque su naturaleza es santidad, ¿sí? Entonces, esta santidad, pues nuevamente, ¿verdad?, permanece eternamente, ¿verdad?, y para siempre en su naturaleza. Nos dice Juan 17 y 19. Santifícalos en tu verdad, la palabra es verdad. Entonces, imagínate, cada vez, hermano, que nosotros leemos la palabra de Dios, pues es verdad. La palabra de Dios es Cristo. Y la palabra de Dios nos santifica. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Entonces, la verdad de Dios santifica. La palabra santifica. ¿Sí? Entonces, ve que es muy importante, ¿verdad?, leer la palabra de Dios. Muy, muy, muy importante. ¿Sí? Y el 19 dice, y por ello yo me santifico. Pues sí, porque en lo que estamos nosotros leyendo la palabra y somos santificados, estamos santificando al que habita en nosotros. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces la palabra es la verdad, la palabra es Jesucristo, y en Cristo y en la palabra por el Espíritu Santo somos santificados. Pero entonces, si no lees la palabra, ¿en dónde quieres santificarte? No hay, ¿sí? Ok, nos dice 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Entonces, el nombre del Señor Jesús santifica. ¿Sí? El nombre del Señor Jesús santifica. Permítanme, déjenme conectar aquí, porque gloria al Señor. Entonces, pues es en ese sentido, mis hermanos, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ¿sí? Entonces, la fe, además de que te da identidad, hermano, hermana, la fe en Dios, la fe en Cristo santifica, ¿sí? Y si nosotros vamos a la palabra, pues la misma palabra dice que la fe purifica, que la fe santifica. Y también la palabra habla en Judas 20 de la santísima fe. Entonces, los principios de Dios, por cuanto la naturaleza de Dios es santidad,
El corazón de Dios es un corazón de principios y todos los principios de Dios son santidad. Entonces la fe, mis hermanos, el amor nos tiene que santificar. Pero estamos hablando de la fe, del amor, de la misericordia de Dios, no lo que es de la carne, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, dice. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está implicando espíritu, alma, está implicando todo nuestro ser, ¿sí? No puede ser que solamente esté un área de tu vida santificada y el resto no, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Nos dice aquí, ¿verdad? 1 Timoteo 4:5 dice, vamos a leer desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vemos, hermano, que la palabra, la oración, el clamor, la súplica santifica. Aquel por el que estás orando, pero también a tu misma persona, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor, ¿verdad?, deja muchas herramientas, ¿verdad?, para que nosotros estemos buscando ser santificados. Y obviamente que cuando hablamos la palabra, cuando hablamos el clamor, cuando hablamos de intercesión, ¿verdad?, pues no es salida de nuestra carne, porque está en nosotros el Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu en nosotros, ¿verdad?, nos está guiando para clamar, para interceder. Debemos de ser un vaso, ¿verdad?, del clamor y de la súplica, ¿verdad?, que esté haciendo el Espíritu Santo para el Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, mi hermano, que no sea en sí nuestro clamor de la carne, que sea que el Espíritu Santo nos esté guiando, que seamos solamente un vaso para que el Espíritu Santo clame y suplique y pida, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, les dejamos aquí, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.